Turquía atacó la sede de las tropas estadounidenses en Siria. Aviones de combate turcos atacaron una base militar estadounidense en Siria después de intentar frustrar una operación militar contra los kurdos. Después de que Washington condenara categóricamente el ataque de Turquía contra el norte de Siria, se supo que Estados Unidos también envió sus tropas a la provincia siria de Asaka. El propósito de esto era un intento del ejército estadounidense de evitar los ataques turcos, ya que se suponía que este último abandonaría los ataques. Sin embargo, según fuentes sirias e iraníes, en cambio, la base estadounidense fue atacada por combatientes turcos. Por el momento, Avia.pro periodistas tienen fotografías a su disposición, que, supuestamente, representan la base militar estadounidense en llamas en la provincia siria de Asaka. Los datos sobre la destrucción, las víctimas y los lesionados aún no se han revelado. Sin embargo, resultó que no estamos hablando de la base estadounidense, sino de la base de los kurdos, donde estaban estacionadas tropas estadounidenses adicionales. Si se confirma la información sobre la confrontación directa entre Ankara y Washington, esto puede llevar a consecuencias extremadamente negativas tanto para Turquía, como para Estados Unidos, Siria e Irán, pues casi seguramente también serán objeto de ataques estadounidenses en caso de que sean ciertos estos informes de agresiones contra las tropas estadounidenses en el territorio de Siria, como también ya se ha observado anteriormente en Irak. La información sobre los ataques de Turquía contra el ejército estadounidense en Siria también fue confirmada por periodistas de la agencia de noticias iraní IRNA. No olvidemos que el gobierno de Ankara presidido por el presidente turco Tayyip Erdogan, había culpado al gobierno estadounidense de los atentados recientemente registrados en la capital otomana. De tal modo que el presidente turco rechazó las condolencias presentadas por el presidente norteamericano por las víctimas registradas en estos atentados. Que, si bien no hubo norteamericanos directamente involucrados en los atentados, para el gobierno turco los sujetos que los realizaron sí recibieron ayuda del gobierno norteamericano de una forma indirecta. Razón por la cual el presidente otomano rechazó las condolencias de Joe Biden. Asimismo, no olvidemos que durante la intentona golpista registrada en Turquía en el año 2016, también se sospecha que los servicios secretos norteamericanos se vieron involucrados en su planeación. Pues los servicios secretos rusos pudieron interceptar las comunicaciones electrónicas de la base de la OTAN de Incirlik, según las cuales, en esa base controlada por la OTAN y los Estados Unidos, en territorio de Turquía, se coordinó la intentona golpista. Pues, según se supo posteriormente, debido a la intercepción de esas comunicaciones el gobierno ruso pudo darse cuenta que se preparaba un golpe de Estado contra el presidente turco Tayyip Erdogan. De tal modo que cuando despegaron algunos helicópteros de dicha base con la misión de interceptar al presidente turco para eliminarlo, el gobierno ruso se lo avisó a Erdogan, razón por la cual él pudo escapar de sus agresores y, eventualmente, suprimir la intentona golpista. De tal modo que este ataque a las tropas norteamericanas en territorio de Siria no sería más que la venganza por los dos sucesos comentados anteriormente. No obstante, como lo vengo diciendo desde que se registró la intentona golpista contra el presidente turco, eventualmente, Rusia y Turquía formarán una alianza, pues ambos están amenazados por un mismo enemigo, es decir, por los Estados Unidos de Norteamérica.
Y tan solo debemos de mirar lo que ha pasado el día de ayer, cuando los militares rusos abrieron el espacio aéreo de Siria a los aviones de combate turcos para que estos bombardearan las posiciones de los kurdos en el norte de Siria e Irak, pues para el gobierno turco, las milicias armadas kurdas son las responsables directas de los atentados, mientras que los Estados Unidos serían los ejecutores intelectuales, es decir, serían la mente maestra detrás de los atentados. Es por eso que Rusia abrió el espacio aéreo sirio a los aviones de combate de Turquía, para que estos vengaran a las víctimas de los atentados registrados en Turquía, así como para que atacaran a las fuerzas armadas estadounidenses desplegadas en el norte de Siria. Claro que este favor de los rusos los turcos lo pagarán a su vez con otro favor, y ese favor podría ser abrirles el estrecho del Bósforo a sus buques de guerra para que tengan paso libre cada vez que quieran atravesarlo, porque no olvidemos que a raíz del conflicto en Ucrania, Turquía cerró el paso del Bósforo a todos los buques de guerra extranjeros, pero ahora podrían hacer una excepción con los buques de guerra rusos, además de que también podrían hacerles otros favores, para terminar, finalmente, estableciendo una alianza. Claro que esta alianza no significará otra cosa más que la salida de Turquía de la OTAN, algo que, eventualmente, pasará. Y quizá este enfrentamiento entre militares turcos y militares norteamericanos sea la gota que colme el vaso y finalmente Turquía se decida a abandonar a la OTAN. Algo que le vendría muy bien a Rusia, así como a los aliados de este último país. Turquía realiza ataques aéreos contra posiciones kurdas en el norte de Siria e Irak. Ankara lleva a cabo la ofensiva tras la explosión mortal en Estambul, detrás de la cual, según las autoridades turcas, están el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, y el Partido de la Unión Democrática, PYD. El Ministerio de Defensa de Turquía comunicó este domingo que realizó ataques aéreos contra posiciones del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, y las Unidades de Protección Popular, YPG, en el norte de Siria y en el norte de Irak. El ministerio publicó este domingo una foto del despegue de un avión de combate y aseveró que los autores de los ataques traicioneros serán llevados ante la justicia. Desde el ministerio declararon que los nidos extremistas están siendo destruidos con impactos directos. Además, compartieron a través de su cuenta en Twitter un video de la ofensiva. Poco después, el Ministerio de Defensa turco difundió un comunicado en el que precisó que el operativo se realizó con el fin de prevenir atentados contra nuestro pueblo y fuerzas de seguridad, y garantizar la seguridad de las fronteras y destruir el extremismo en su origen. Al mismo tiempo, reiteró que el operativo se llevó a cabo conforme a nuestros derechos a la legítima defensa, derivados del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, el portavoz de la Alianza Fuerzas Democráticas Sirias, liderada por kurdos, Fraz Shami, señaló que los aviones de la Fuerza Aérea de Turquía atacaron posiciones de la formación en 3 localidades sirias. Según Shami, los ataques se produjeron contra la ciudad de Kobane, en la gobernación de Alepo, y en las aldeas de Al-Beilomya y de Dair al-Arab. Ankara lleva a cabo la ofensiva tras la explosión mortal en Estambul, detrás de la cual, según las autoridades turcas, están el Partido de los Trabajadores de Kurdistán y el Partido de la Unión Democrática, considerados por Ankara como organizaciones extremistas.
La explosión ocurrió la tarde del 13 de noviembre y causó 6 muertos y 81 heridos. Turquía no acepta las condolencias de Estados Unidos por el atentado en Estambul. El atentado dejó al menos 6 muertos y 81 heridos. El ministro del Interior de Turquía, Süleyman Soylu, criticó duramente este lunes las condolencias oficiales de Washington por el atentado extremista perpetrado el pasado domingo en la ciudad de Estambul, que dejó al menos 6 muertos y 81 heridos. Me parece que las condolencias expresadas hoy por Estados Unidos podrían ser evaluadas como si el asesino fuera uno de los primeros en llegar a la escena del atentado extremista. La respuesta a este mensaje será muy clara, ojalá en un futuro muy cercano, declaró el ministro. Sabemos dónde se coordinó el ataque. Hemos recibido el mensaje que se nos ha dado y sabemos cuál es el mensaje. No aceptamos las condolencias de la embajada estadounidense. Si no hubiéramos capturado al atacante, habría huido a Grecia, señaló Soylu. Añadió que la falta sinceridad de los llamados aliados es particularmente evidente, ya que financian a los extremistas y los esconden en sus países. Anteriormente, la madrugada de este lunes, el ministro informó sobre la detención de una persona sospechosa de dejar la bomba que explotó en la turística calle peatonal de Istiklal, en el centro de la ciudad. Dio a entender que las autoridades sospechan que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, y el Partido de la Unión Democrática, PYD, considerados por Ankara como organizaciones extremistas, podrían estar detrás del atentado. Erdogan dice que los datos muestran que Rusia no tuvo nada que ver con la caída de un misil en Polonia. El presidente turco afirmó en la cumbre del G20 que muestra respeto y cree en la posición de Rusia. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este miércoles en la cumbre del G20 que los datos demuestran que Rusia no tuvo nada que ver con la caída de un misil en Polonia y que él muestra respeto y cree en la posición de Moscú. De acuerdo al mandatario, varios países de la OTAN discutieron el incidente y llegaron a la conclusión de que no tiene nada que ver con Rusia. Considero necesario realizar una investigación adicional, subrayó tras una reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz. En esa línea, señaló que tiene información de que la caída del misil puede deberse a un error técnico. Por otro lado, informó que cuando regrese de la isla indonesia de Bali, en donde se desarrolla la cumbre del G20, tiene la intención de comunicarse por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, para extender el acuerdo de granos, así como el transporte de fertilizantes y amoníaco rusos. Previamente, 3 funcionarios estadounidenses, citados por AP, reportaron que el misil fue disparado por las fuerzas ucranianas para derribar un misil ruso. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar del asunto públicamente, precisa la agencia. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que es poco probable que el proyectil haya sido disparado desde Rusia. Hay información preliminar que refuta eso. No quiero decirlo hasta que lo investiguemos completamente,
pero es improbable, por la trayectoria, que haya sido disparado desde Rusia, aseguró el inquilino de la Casa Blanca. Cabe recordar que el Ministerio de Defensa ruso negó que haya atacado objetivos cerca de la frontera ucraniano-polaca. Las declaraciones de medios de comunicación polacos y funcionarios sobre la presunta caída de misiles rusos cerca de la localidad de Przewodow son una provocación deliberada con el fin de una escalada de la situación, indicó la institución.